La optimización es una rama de las matemáticas que busca la mejor elección entre un conjunto de alternativas. Un problema clásico de optimización es averiguar el valor máximo de y, donde esta variable es función de otra variable x. Al resolver este problema de optimización, queremos conseguir en general el valor x para el cual y toma el mayor valor. Muchas veces ese valor x debe satisfacer ciertas condiciones o restricciones. En ocasiones la cantidad y depende de x mediante una relación cuadrática. Si se quiere determinar el valor máximo o mínimo de la cantidad y, ya sabemos cómo hacerlo y determinar dónde se alcanza. El problema que trataremos en este video no lo plantearemos de buenas a primeras. Primero nos colocaremos en la posición de la persona que tiene un problema, no sabe plantearlo bien, entonces empezaremos a averiguar qué se busca, qué le interesa, y luego entonces sí plantearemos con todo rigor el problema, para finalmente pasar a resolverlo, dando una respuesta a las preguntas planteadas. Supongamos que tenemos 600 metros de cerca y queremos construir un corral rectangular, aprovechando una pared muy larga, como un lado del corral. Es decir, del lado de la pared no emplearemos cerca. Primero nos preguntamos de manera general, ¿cuáles son las dimensiones del corral a construir? Hay muchas soluciones. La pregunta además es ambigua. Empecemos a precisar. Usaremos ni más ni menos los 600 metros. Aún así puedes ver un montón de soluciones, tales que la suma de los metros lineales de cerca es igual a 600. ¿Cuál escoger? Cuando te plantean esta pregunta ya empiezas a pensar en algún criterio de selección. No vayas a decir que esta porque la razón de sus lados es igual al número áureo y por consiguiente es considerado un corral con proporciones armoniosas. La armonía, la estética, no puede ser un criterio cuando de gallinero se trata. Empieza a pensar qué le interesa al granjero. No vayas a decir que esta otra parece un velódromo y nada de eso queremos. Hay infinidad de alternativas. No escojas a dedo, sino con criterio. Y cuando decimos criterio es con toda propiedad. ¿Qué le interesa al granjero? Muchos habrán pensado en que se debe aprovechar lo más posible su cerca. ¿Cuál es el aprovechamiento o cómo se interpreta este aprovechamiento? Otros dirán que quepan la mayor cantidad de gallinas. Algunos habrán afinado más y estarán pensando en un corral con mucho espacio, pues al haber más espacio cabrán más gallinas. ¿Cómo expresar esto en términos matemáticos? El espacio en este contexto se traduce en área. No nos conformaremos con el corral que tenga mucha área. Queremos el corral con mayor área, entre todos los posibles corrales que se pueden construir con los 600 metros. Ya tenemos la formulación del problema. En general, nosotros te plantearemos el problema. Aquí fuimos poco a poco formulándolo, tal como ocurre en la vida real. Pasemos a buscar una solución al problema planteado. Fíjate que el área es este largo por este ancho. Tenemos que seleccionar una variable. Definimos x como el ancho del rectángulo. Podemos usar una variable para representar el largo. Llamamos y el largo. El área, que es la cantidad que queremos que sea máxima, es x por y. El área está expresada en términos de dos variables. Pero observa que esas variables están relacionadas, pues hay que usar justo los 600 metros de cerca. En este problema vamos a poder expresar la función a maximizar en términos de una sola variable. Fíjate cómo. La cantidad de cerca a usar igual a 600 es una restricción o condición del problema que la podemos llevar a una ecuación en términos de x y y. La cantidad de cerca es x más y más esta otra x y debe ser igual a 600. Esta ecuación se la llama la ecuación de restricción. Otros autores la llaman la ecuación de ligadura porque relaciona las variables x y y. El problema en términos de optimización se formula maximizar el área sujeto a la condición impuesta por la ecuación de restricción. Recuerda que queremos expresar el área en términos de una sola variable, por ejemplo x. Para
Para eso despejamos y en esta ecuación y la sustituimos en la función a maximizar. Al despejar, obtenemos que el largo puede ser expresado en términos de x como 600 menos 2x. Sustituimos y por 600 menos 2x en la fórmula del área. El área quedó expresada como una función de una sola variable, en este caso x, y es una función cuadrática, a la cual le sabemos determinar el máximo. Nosotros usaremos la teoría de funciones cuadráticas y sus gráficas, pero hay otros procedimientos para conseguir el óptimo. Primero escribiremos la función en la forma general de la función cuadrática ax cuadrado más bx más c. La gráfica de esta función es una parábola abriendo hacia abajo. Lo sabemos porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. En el vértice está el mayor valor y de la parábola, y este es el de la función. Usamos la fórmula de la coordenada x del vértice para determinar dónde ocurre este máximo. Identificamos a y b, sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos que la coordenada x del vértice es igual a 150. En x igual a 150 se alcanza el mayor valor de la función área. Veamos si podemos dar una respuesta a la pregunta formulada. 150 es la dimensión del ancho del corral que tiene mayor área. Las dimensiones son 2, falta el largo. Lo podemos determinar reemplazando x por 600 en la ecuación de restricción. Al efectuar la cuenta numérica planteada, obtenemos que el largo es igual a 300. Recuerda que no nos preguntábamos cuál es el área máxima, sino las dimensiones del corral que tienen mayor área. Entonces, del lado paralelo a la pared, colocaremos una cerca de 300 metros de largo, y los laterales serán de 150 metros. Este es el corral de área máxima entre todos los corrales que usan 600 metros de cerca. Te recomendamos que tomes en cuenta los siguientes pasos para resolver un problema de optimización. Primero debes leer el problema, entenderlo. Busca en el enunciado la cantidad que se quiere que sea máxima o mínima. Pasas a seleccionar tus variables. Toma en cuenta que luego escribirás la cantidad a optimizar en términos de tus variables. Revisa en tu enunciado si hay una condición o restricción. Si la hay, la estableces como una ecuación. La escribes en términos de tus variables. Si la función a optimizar está en términos de dos variables, por ejemplo, entonces en la ecuación de restricción despeja una variable y la sustituyes en la función a optimizar. Cuando la función a optimizar quede expresada en términos de una sola variable, entonces usas la técnica apropiada de funciones de una sola variable para conseguir el óptimo. Respondes las preguntas formuladas. A veces no preguntan por el mayor o menor valor de la función, sino dónde se alcanza ese óptimo.